El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, los aportes de nuestra audiencia a este espacio de noticias que llega a ustedes gracias a la señal de Majestad FM. La semana anterior, y lo comentamos, hubo dos noticias, o la una noticia que se derivó de otra noticia. La semana anterior, el lunes de la semana anterior, amanecimos con esta novedad a partir de una publicación de un medio de comunicación internacional respecto a que los datos de los ecuatorianos se habían filtrado. Yo no sé si tú tienes claridad, contertulio, yo no tengo claridad sobre si fueron hackeados, robados, vendidos, comercializados. No tengo idea. No, la autoridad dijo que no fueron hackeados. Sobre este tema se habló el día lunes, hubo pronunciamientos por parte de las autoridades, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Telecomunicaciones, y el jueves a la Asamblea Nacional el ministro de Telecomunicaciones entregó el proyecto de ley de protección de datos. El ministro decía que ese proyecto ya había sido materia de un trabajo previo por parte del gobierno conjuntamente con especialistas del sector privado. Nos acompaña el abogado Diego Álvarez, él es socio fundador de la Asociación de Protección de Datos. Nos contaba fuera de micrófonos que Diego Álvarez participó activamente en la parte inicial de la elaboración de este proyecto, los insumos que sirvieron de base para la elaboración de este proyecto. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Alexis, Fabricio, gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, cuéntenos detalles de cómo se dio la participación de ustedes y de la asociación que representa dentro de la construcción de esta iniciativa. Bueno, creo que el primer punto importante de aclarar es la iniciativa de generar una ley de protección de datos en el Ecuador responde a una tendencia mundial. En el 2016, la Unión Europea publica un reglamento europeo de protección de datos, una norma muy moderna, muy relevante para la economía europea. Entra en pleno vigor en el 2018 y eso es lo que catapulta a que muchísimas jurisdicciones, muchos países busquen intentar regular internamente la temática de protección de datos para volverse mercados competitivos con Europa. Eso es lo que en nuestro caso también genera la necesidad de hacer una primera ley. Un poco en contexto, los únicos países que en Latinoamérica no tienen ley de protección de datos son Belice, Venezuela, Ecuador y el resto de países que no las tenía pues están en el mismo proceso que nosotros, aprobando proyectos o reformando normas antiguas que ellos tenían al respecto. O sea, nosotros hemos estado a la saga del resto de países. Completamente en este tema. Eso un poco fue el puntapié inicial. La DINARDAP, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, una entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, empieza a trabajar en este proyecto a inicios del 2019. Hace un proceso de socialización, genera oportunidades de diálogo con el sector privado, con el sector público también, con instituciones del sector público, con la sociedad civil. Viajan, hacen una gira por algunas provincias del Ecuador, un poco poniendo en conocimiento este tema, pero creo que el gran reto que se ha tenido estos primeros meses ha sido justamente el enseñar a las personas y adentrarlas en este tema que es muy poco conocido, muy poco desarrollado y que lastimosamente no ha tenido un espacio dentro de nuestra cultura durante todos estos años. Hay una nota de Diario El Universo que fue publicada el pasado 22 de septiembre, doctor, que titula "Datos a la venta dan cuenta de que filtraciones no son nuevas en Ecuador. La vulneración de datos de al menos 20.8 millones de ciudadanos en Ecuador, que se conoció el 16 de septiembre pasado, no es nueva. En páginas web como OLX y Mercado Libre y sitios como La Bahía en Guayaquil, se ofertan bases de datos actualizadas de entidades públicas como el Registro Civil y las del Consejo Nacional Electoral". Nosotros cuando se conoció esta noticia de la filtración de datos que la publicó la BBC, nos remontábamos a 2012 cuando se conoció que había organizaciones políticas que utilizaron de forma ilegal las firmas y los números de cédula de ciudadanos en Ecuador para registrar sus organizaciones políticas en el Consejo Nacional Electoral. Es decir,
Este delito ya se venía cometiendo desde hace rato en nuestro país. Con esta ley, ¿cómo se va a evitar que se siga traficando de esta manera? Que incluso en la bahía de Guayaquil se sigan vendiendo bases de datos. Sí, hay algunos temas que tenemos que considerar. Como tal, la venta no autorizada de bases de datos estaba contemplada en nuestro COIP. Eso es un delito actualmente reconocido en nuestro país, pero de acuerdo a una investigación que se realizó hasta mediados del 2018, únicamente habían existido 41 denuncias a nivel nacional respecto de este delito. Eso un poco nos da la pauta de lo poco explorado, del poco interés que los propios afectados le dan a este tema, a la compra y venta de su información. Esto toma relevancia ahora más que nunca porque en un ámbito digital la cantidad de datos, la frecuencia de datos y los actores que se involucran en esta cadena son muchísimo más grandes, muchísimo más extensos que en un ámbito físico. Con una ley de protección de datos se crean nuevos derechos hacia los ciudadanos, hacia el titular de los datos, que en este caso somos cada uno de nosotros. Se comienza a entender que nuestra información personal es una extensión de nosotros. Nosotros somos propietarios de esa extensión de nosotros y por ende necesitamos herramientas, instrumentos que nos permitan controlar y saber el destino un poco de esa información. Herramientas que en este momento no existen. En este momento, tradicionalmente, la única que tenemos actualmente es el habeas data, que es una acción constitucional que nos permite acceder a información, pero siempre y cuando existan vulneración de derechos, claro. Con una ley de protección de datos, teóricamente se generan nuevos derechos. Por ejemplo, los denominados derechos ARCO, que son el de acceso a la información, pero en un ámbito administrativo, no requiere de una presencia, digamos, de un juez constitucional. El de rectificación, yo tengo derecho a que una entidad pública o privada rectifique mis datos. Al de cancelación, a que una entidad pública o privada cancele aquellos datos míos que tienen en su poder. O el de oposición, el de oponerme al cómo esos datos están siendo tratados o utilizados. Entonces se genera esta nueva generación de derechos en este aspecto para los ciudadanos. Esta ley en particular está haciendo o siguiendo los pasos del reglamento europeo, generando aún nuevos derechos, como son por ejemplo, el del derecho al olvido. Nosotros como titulares de esos datos tenemos derecho a que los buscadores de Internet, a que los indexadores de información del Internet eliminen información nuestra de sus bases de datos, de sus índices, siempre y cuando ésta ya no sea precisa o ya no sea actualizada. El derecho a la portabilidad, por ejemplo, si es que yo decido cambiarme de un operador móvil a la otra, yo tengo derecho a que la primera me entregue mis datos en un formato portable para que yo no tenga que volver a entregarle toda la información, sino que simplemente se traslade esa información al otro nuevo proveedor. Entonces, son una serie de mecanismos, de instrumentos, de herramientas, procesos que comienzan a moldear el cómo nosotros como ciudadanos nos manejamos con ¿Qué los tipo de malas prácticas se sancionarían con esta ley? Existen, por ejemplo, nuevos actores, que son, por ejemplo, el del responsable de los datos personales y el encargado de los datos. El responsable, en pocas palabras, es cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, que capta los datos. Se establece, por ejemplo, infracciones para el responsable de los datos. Por ejemplo, no consiguió el consentimiento de la persona para tratar esos datos. Por ejemplo, se dio esos datos sin el consentimiento, no estableció medidas de seguridad técnicas, físicas o digitales para proteger esos datos. Por ejemplo, con una ley de protección de datos se comienza a regular incluso el cómo yo en una oficina tengo que archivar mis documentos, que contengan obviamente información personal de las personas. Una llave detrás de una puerta con seguro, delimitar internamente quiénes de mi institución tienen acceso a información, comienzo a limitar acceso a las personas, comienzo a generar en mis computadoras procesos de claves, de contraseñas para que se comience a proteger como tal esa información. El gran riesgo como tal es que esta información caiga en manos equivocadas. Yo le preguntaba eso, ¿sabe por qué? Porque siempre uno se encuentra con gente en las redes sociales,
y porque le pasa a uno también, que recibe persistentemente llamadas de bancos, de tarjetas de crédito, de operadoras móviles, de todo tipo de empresas que se dedican a la banca o a cuestiones tecnológicas a ofrecerle servicios. Entonces, ya la gente a ratos muestra su malestar. ¿Qué Correcto. pasa? Entonces, ¿van a seguir estas empresas utilizando esas bases de datos para llamar a la gente o qué? Justamente el primer paso que genera la ley es la potestad para que el ciudadano tenga un trámite directo hacia aquellas personas que están utilizando la información. Entonces, con esta ley un poco se genera el trámite en el cual yo le presento una solicitud física o digital a estas empresas y le digo, por favor, deje de llamarme, me opongo a cómo usted está manejando mi información. En caso de que se persista, se genera también el trámite ante una entidad autónoma independiente en la cual yo pueda solicitar que multe a esa persona que continuó utilizando mis datos sin autorización o una vez yo ya he presentado una oposición a La eso. misma lógica la podría aplicar, por ejemplo, a esas odiosas llamadas de que estoy hablando con el titular de la línea y le empiezo a ofrecer el servicio de la otra operadora, o las otras operadoras de telefonía celular. Tal cual. Ahora, el tema de las multas es un tema importante en esta ley. Siguiendo la línea europea, las multas que establece la ley presentada este viernes a la Asamblea establecen, como en el caso más grave, un 17% de multa de acuerdo al volumen de negocio de la entidad. Entonces, definiendo volumen de negocio como el volumen de ventas antes de impuestos. Entonces, para empresas, grandes empresas, a las telefónicas, a empresas aseguradoras, que generalmente son ellas las que manejan las grandes cantidades de datos, una infracción grave a la ley le supondría el 17% de su facturación prácticamente. O sea, es una sanción fuerte. Es una sanción absolutamente fuerte. En Europa, por ejemplo, el reglamento europeo establece multas del 4% de la facturación mundial de la entidad. Entonces nos encontramos con multas, por ejemplo, hace un par de meses a Facebook de 5.000 millones de euros. ¿Por el tema de Cambridge Analytica fue? Por el tema de Cambridge Analytica. Oiga, doctor, pero había algo que era común. Cada vez que se generaba un proyecto de ley, una norma, un código, etcétera, se creaba una institución, un ente rector, un organismo que era el que iba a dictar política pública. Y ahí se decía, vamos a burocratizar, vamos a incrementar la carga fiscal, vamos a contratar más burocracia, etcétera, etcétera. Acá también se va a generar la creación de un organismo, ¿que es cuál? Se habla inicialmente de una superintendencia de datos. Esto lastimosamente, aunque un poco se contrapone con las necesidades actuales de nuestro país, en tema de la temas austeridad. fiscales, en la austeridad, lastimosamente esa es la tendencia que marca la teoría de datos. Pero no sería suficiente con la INARDAP, por ejemplo. El tema es que uno de los mayores tratadores de datos en la práctica es el Estado. Y normalmente las entidades del Estado son las que cometen también muchos infracciones a las leyes de Habría que protección de crear datos. entonces un ente autónomo. Un ente autónomo con capacidad no solamente de sancionar al privado, sino también al público. Entonces, ese es un poco el reto que se tiene también desde la perspectiva de la creación de una entidad. ¿Cuánto tiempo demandó la construcción de este proyecto de ley? Le hago esta pregunta porque, claro, todo esto se anunció la semana anterior y coincidió con la información y el develamiento de la noticia el lunes pasado. 3 días después presentan un proyecto de ley, entonces esto se prestó para la suspicacia. Por eso me parece interesante conocer cómo fue el proceso previo para la presentación del proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Yo diría que un puntapié inicial se dio alrededor de marzo del 2018, cuando un grupo de empresas privadas, justamente con la publicación y la entrada en vigencia del reglamento europeo, normalmente empresas europeas radicadas aquí en Ecuador, comenzaron a discutir al respecto, comenzaron a buscar contacto de los pocos especialistas desde la perspectiva legal, digamos, que existen aquí, y a discutir al respecto. La DINARDAP como tal va trabajando formalmente en este proyecto desde finales de enero del 2019.
Eso está plenamente documentado. Es decir, a lo largo de estos 9 meses previos se trabajó en se trabajó 8 o 9 meses previos. ¿Ya? Correcto. Había un trabajo, hubieron mesas de trabajo, sector público, privado, sociedad civil, hubieron entrevistas, conferencias, en universidades, el sector académico también participó. Tanto así que en la página de la DINARDAP durante todos estos meses estaba cargado ya un primer borrador de este anteproyecto de ley, con una sección para que cualquier persona pueda acceder a generar comentarios y demás. Yo pertenezco a la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, que es un organismo sin fines de lucro privado, que estuvo muy cercano a la construcción de esta ley. Generamos observaciones, hubieron presentaciones formales de observaciones como entidad, recomendaciones. ¿Quiénes más integran esa asociación? Esta asociación se conformó en mayo de este año. Los socios fundadores como tal somos alrededor de 10 abogados especializados en protección de datos. ¿Y los 10 participaron en la construcción de este proyecto también? Sí. Aportamos ideas, comentarios, insumos, etcétera. Un poco de cada una de las visiones, porque cada uno igual tiene diferentes educaciones respecto a la protección de datos, diferentes perfiles respecto a lo que puede ser la materia de protección de datos. Se aportó, se presentó formalmente y pues en este proceso ya legislativo de aprobación estaremos muy pendientes de generar un poco de conocimiento básico sobre los temas que deben tratarse. Correcto. Tengo una pregunta de un oyente. Me dice, ¿cuál es la relación de esta nueva iniciativa con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? ¿Cómo saber en cuanto el derecho de acceso a la información? Además nos pregunta, ¿qué consulta se hizo con los responsables de gestión documental y archivo y cuál es la relación? Nos dice la oyente. A ver, dos temas ahí. Cuando hablamos de información en general, van a haber ciertos choques entre derechos. Nosotros como ciudadanos tenemos un derecho a acceder a la información pública. Asimismo, como ciudadanos tenemos derecho a que se respete nuestra información personal. Justamente una ley de protección de datos se vuelve no accesoria, sino se complementa, por ejemplo, con una ley de acceso a la información pública, porque no necesariamente toda la información pública contiene datos personales. Entonces, comienza a generar justamente los mecanismos para delimitar cuándo una información pública no puede ser entregada en la medida en la que afecte datos personales de ciudadanos. Contempla, por ejemplo, procesos de anonimización. Entonces, yo puedo tener muchísima información pública que contenga muchísima información personal de ciudadanos, pero si la anonimizo, pues la puedo entregar para fines estadísticos, para fines investigativos, periodísticos y demás. Entonces, todo esto sí se regula con una ley de protección de datos. Esa era la primera pregunta. Y respecto a la gestión documental, exacto. La propia ley de protección de datos también crea un nuevo sujeto en esta relación para entes privados y públicos, que se llama un delegado de protección de datos. Entonces, normalmente las empresas, cuando tienen cierto tamaño, cierto nivel de facturación, cierto nivel de manejo de datos, una aseguradora, una telefónica, hospitales, universidades, también contratan una persona especializada en la protección de la información, tanto física como digital. Normalmente las personas que tradicionalmente manejan el tema de documentación, pues serían los llamados a hacer esto. Correcto. A ver, ¿Tienes una más? Sí, claro. Dale. Esta presentación de la ley, a pesar de que nos decía, doctor, que venían ustedes trabajando ya desde hace 8 meses atrás, no precisamente en la redacción del texto, pero sí en la revisión de documentos, etcétera, etcétera, no termina siendo demasiado coyuntural. Es decir, esperar que se comunique, que se informe a la sociedad sobre aquella filtración del 16 de septiembre para 2-3 días después presentar la ley a la Asamblea. Bueno, lastimosamente se dio así, pero era una ¿Estaba necesidad. planificado, pero? Estaba planificado. Okay. La DINARDAP estaba con una excelente campaña de presión sobre este proyecto. Estaba ya algunos actores vinculándose al respecto. ¿Y qué es lo que pasa también? Una ley de protección de datos genera dinamismo en la economía digital. Les pongo un ejemplo. Los grandes tecnológicos del mundo, las grandes compañías que hoy por hoy están dominando nuestro mundo,
Las 5 compañías más grandes del mundo son tecnológicas y su insumo, su materia prima de trabajo son los datos personales. Para que una compañía de esa categoría piense en domiciliarse en un país como en Ecuador, comience a prestar servicios ya de forma mucho más formal en Ecuador, el primer punto de su checklist es que ese país tenga una ley de protección de datos, independientemente de la orientación que tenga, pero ese es el primer punto para que un Google, para que un Facebook entre en Ecuador. Entonces, nosotros nos estamos relegando en ese sentido porque países como Colombia, como Perú, como México, Sí, tienen una ley. ya tienen una ley y tienen la presencia de esos gigantes, que obviamente generan plazas de empleo, ingresos de divisas al país. Entonces, es una oportunidad interesante. Se comienza a crear un mercado regulado de datos. Comenzamos a volvernos un país apto para ser importador de datos. Por ejemplo, se generan nuevos negocios como lo que se llaman las granjas de servidores de datos. Comenzamos a poner grandes espacios con computadoras en las cuales nosotros podemos recibir información de otros países y asimismo comenzamos a exportar legalmente los datos también que pasan por aquí. Correcto. El proyecto ya está en la Asamblea Nacional y estaremos expectantes de su trámite. Ya ha sido distribuido a los legisladores, todavía no ha sido calificado por el CAL y obviamente deberá ir a una de las comisiones del Parlamento. Gracias, abogado, por la Muy gentileza. amable, doctor. Muchísimas gracias. Interesante diálogo para conocer detalles del contenido del proyecto de ley de protección de datos que fue remitido por el Ejecutivo de la Asamblea. Estuvo con nosotros el abogado Diego Álvarez, socio fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, comentándonos detalles de la participación de ellos como especialistas en el proceso previo, con los aportes, observaciones, insumos que sirvieron de base para la construcción de esta iniciativa. Este proyecto de ley todavía no es tratado en el CAL, ¿no? No, todavía no. ¿A qué comisión crees que podrían enviar? ¿A la de justicia? ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Justicia y estructura del Estado? ¿Cuál más podría ser? Usted que es del abogado... Tenemos... ¿A cuál otra podría...? Sí, la Comisión de Justicia, porque esto un poco va a desarrollar derechos constitucionales. Nuestra Constitución del 2008 ya tenía el derecho de protección de datos en el artículo 66, numeral 19. Y además, en una sección del proyecto de ley también se están generando nuevos derechos relacionados a la educación digital, por ejemplo, para menores. Entonces, sí tiene un ámbito. Okay. Correcto, sí, podría la de justicia, porque estoy haciendo memoria y no veo otra comisión. De todas maneras, ya será una decisión del CAL. Veamos si el CAL se reúne esta semana. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 33 minutos.